Bien, en lo que van entrando los demás, podemos continuar porque como está siendo grabado, también pueden tener acceso ya después de a partir del video, de la reflexión que vamos haciendo. Estamos respondiendo un poco a esa intervención de Leonicio sobre las herramientas mínimas con las que debe llegar el tesista, el que está haciendo la tesis, ¿no? Que muchas veces no llega, ni humanamente hablando, llega equipado para hacerse protagonista de su desempeño, ni tampoco llega equipado profesionalmente hablando, con unos, con unos mínimos de formación para saber abordar de forma adecuada un problema de tesis. Entonces, entonces a veces nos encontramos con los dos problemas, el problema humano y el problema de profesionalidad. Con todo, decíamos entonces que al final, se supone que al final uno está para ayudar a los otros. Esa es como la clave última de nuestro proceso de acompañamiento, ¿no? Ayudar a nosotros en esos dos sentidos, en el sentido humano, que se sienta acogido, que se sienta persona, que encuentre un espacio para construir y al mismo tiempo ayudarlo en el espacio profesional, encontrar las herramientas para entender la dirección que debe tomar y recorrer el camino de forma exitosa. Entonces, a veces nos encontramos con personas que ni son humanamente, ¿cuál es la palabrita? Compatibles con el asesor, porque están como en otra onda, están en otro canal, están en otro mundo y tal vez vienen tal vez con eso que estábamos diciendo del asesor, que a veces el asesor quiere introyectar, a veces viene como de parte del alumno, ¿verdad? Dice que cuando muere Trujillo salieron muchos Trujillitos, que si tú matas al jefe, entonces el otro actúa como jefe. Entonces, por la vida de atropello y de falta de formación que vivimos como cultura, como pueblo, como historia, y entonces esas deficiencias humanas y profesionales se hacen presentes agrediendo la afectividad del asesor, en este caso del profesional. Entonces también hay que estar preparado para eso. No son, por eso el concepto de manejo de la humanidad implica también niveles altos de profesionalidad. No es solamente saber el camino a nivel de técnica y de pasos y de validez y de proceso y de manejo de contenido. Eso es necesario, pero no menos necesario, porque el fin no es la construcción de la tesis, el fin es la construcción de la persona. No menos necesario es el saber manejarse, que no es manejar al otro, el saber manejarse en provecho del otro. Al final es para bien del otro, pero el proceso no es manejar al otro. El proceso siempre será manejarse uno de frente al otro, manejarse uno de forma humana y profesional de frente al otro. Saber escuchar, darle un lugar y llevar al otro, como se dice, lo ideal dentro de lo posible. ¿Qué significa lo ideal dentro de lo posible? Dentro de mí, consciente o inconscientemente, hay esquemas de éxito, de progreso y de imagen. ¿Sí? Repito, dentro de mí hay esquemas de éxito, de progreso y de imagen. A veces uno no se da cuenta, pero que son muy poderosos. Entonces, de frente, por ejemplo, a la formación de mi hijo, Mario Andrés, cuando estaba en el Calasanz, que yo veía el Calazán y veía todas las madres detrás de sus hijos, entonces yo me dediqué a educar al chiquito y entonces María Andrés de repente comenzó sin estudiar a dispararse y a hacer sorpresa para los profesores y a sacar en los concursos de matemáticas las mejores notas, incluso capacidad de corregirles problemas a los mismos profesores en su primaria. No estamos hablando de la secundaria, estamos hablando de la primaria.
yo me sentaba con el muchacho y por lo menos ese lazo no se había roto de seguimiento personal. Entonces, porque al final, de alguna forma, es como si yo hubiera hecho el papel de madre, por lo menos del primero. Pero llega un momento entonces en que el muchacho se revela, o sea, saca espada y cuchillo, no en su adolescencia, sino en su niñez. 7 años, sí. Entonces, y apoyado por una filosofía psicológica, un pensamiento social, y entonces comienza entonces con este espíritu de salirse. Parecería si uno lo ve, digamos, de manera así reactiva, es como salirse de las amarras del papá y vivir su vida, ¿no? Salirse de la prisión del papá y aprender a vivir. ¿Cuál es la idea? Que yo me di cuenta en ese momento en que yo vivo la crisis, porque no es solamente él que necesita vivir su vida, sino que de repente yo me doy cuenta que todo ese montaje que yo tenía de que para ayudarte, para tu bien, para que tú vivas tu vida, y eso era lo que él estaba pidiendo, lo que supuestamente yo quería lograr. Y entonces, cuando yo me veo confrontado conmigo mismo, me doy cuenta que ¿qué me duele? ¿Qué es lo que más me duele de ese proceso de ruptura de mi hijo conmigo? ¿O qué era lo que más me dolía en ese momento? ¿Qué es lo que más me duele? Es mi imagen social. Es el hijo del profesor Martín. No es Martín en el hijo. Entonces, ¿qué van a pensar de Martín? Entonces, yo no lo, así expresamente, no lo tenía, pero sentimentalmente tenía esa fuerza ahí que inyectar en él lo que yo soy, darle a él lo mejor de mí mismo, incluso lo que no he logrado para mí mismo, lo cual significa que al final estaba violentando, justificando en mis valores, en bondad, en seguimiento, en yo soy tu padre, y tendré muchas razones y muchas cosas que justificar, pero al final es mi vida, no la de él. Y yo a lo más se la puedo ofrecer, no le puedo imponer. Él tiene que crearse a sí mismo, tiene que crear su vida. Y eso, aunque a uno le resulte doloroso, por el nivel de formación que uno tiene, si el carajito tiene que comenzar a cojear y echar para atrás y convertirse en tigre, bueno, yo comencé mi historia con mi tigueraje de la Sursa y tuve que ir formándome eh, a sangre y fuego y construir mi propio camino, que no está terminado ni se acaba. Entonces, como una vez dijo mi esposa, que tenía a María Andrés cargado en una mesa y la abordan tres, mira ese niño, y entonces entran como con ese espíritu de violencia, porque el niño estaba como mal posicionado, y de una vez entonces al ver que uno no reacciona de forma agresiva, comienzan como a justificar, que sí, mira, que ella es pediatra, es para que lo agarre bien, que sé yo, que sé yo cuánto, pero uno sintió como esa intromisión, ¿verdad? Como violenta, como que no supieron llegar de forma afectiva. Y entonces yo recuerdo esa frase de Susi, bueno, yo no seré una madre perfecta, yo tengo derecho a equivocarme. Ese tengo derecho a equivocarme, de alguna forma, es mi vida, es mi ser madre. No es que yo tenía al niño de que en mala posición porque yo quería tenerlo. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo en el camino. Y eso es así, o sea, eh, la persona tiene que vivir su vida y yo no puedo direccionar la vida del otro, a no ser que haga un contrato y que el otro me diga, direccioname mi vida, que yo me voy a someter a ti.
Ya eso es contrario. Así no, profe, si no. Sí, sí, porque así yo me convierto en un entrenador. Entonces tú me pagas y yo te enseño. Tú me pagas como profesor y yo te enseño. Tú me pagas para que te enseñe a correr porque yo soy un corredor y entonces tú te vas a disciplinar y yo te voy a decir, llega a tal hora y haz esto. Y entonces, si quieres convertirte en karateca, tienes que someterte al maestro. Si quieres ser grande como tu maestro, no puedes correr solo, tienes que encontrar el guía. Y eso implica que en el contrato que tú te asuma el someterte. Ahora, el juego de la paternidad no es un contrato en el cual se nos puso a nosotros dos a dialogar. Mira, María Andrea, él es tu papá, tú estás obligado a someterte. Eso lo sé yo, pero él nunca firmó ese contrato. En ese sentido, yo estoy más bien para amarlo y para seguirlo y para dejar que se pierda, como hace Jesús, que deja que la oveja perdida se extravíe y después le cae atrás para rescatarla. Pero uno no puede amarrar, gobernar, direccionar. Hay un capitán ya dentro de ese barco, ¿no? Hay un chofer dentro de ese carro, hay un conductor dentro de esa vida. Y así como mi papá no vive conmigo, ni mi mamá tampoco, y yo no me casé porque me dijeron o me mandaron, o yo no me hice profesional porque me dijeron o me mandaron, y Martín, ¿por qué te eres profesional? Pero fue papá que dijo, no, no, o sea, eh, son mis errores o mis éxitos. No, yo no estoy atado al decir, a no ser que yo me quiera atar. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Jefe, ¿qué voy a hacer? Mi decisión es hacer lo que tú quieras. Como dice la Biblia de Jesús, que se sometió en todos sus padres. No dice que lo sometieron. Ya chiquito, ¿por qué me buscan? No saben que tengo que estar en la cosa de mis padres. El niño desde su propio interior se autosomete. Dice, no dice, dice Lucas, en adelante, no dice lo sometieron, dice en adelante se sometió en todo, pero el control del carajito estaba dentro. Y eso es así, si él va a chocar, Dios nos dio una vida amplia para que choquemos y nos levantemos, para que nos caigamos y aprendamos a caminar, para que echemos para atrás e intentemos echar adelante. O sea, no podemos evitar ese proceso de caídas y de echar para atrás. Eso es inevitable. Esas fuerzas están sembradas dentro de nosotros, las fuerzas que nos tiran para atrás, de forma ineliminable. No podemos eliminar nuestro ser pecador, nuestro ser débiles, nuestro ser afectivos contra los deberes, la moral y los derechos. Y bueno, entonces yo tuve que entender que de frente a mí, ¿no? Pues yo tengo que estar. Como Jesucristo viene y hace tienda y vive con nosotros, pero no puedo controlar. Jesucristo no estaba controlando a la gente, estaba predicándole y llamándola. Entonces yo tengo que estar presente en la casa, con mi hijo, con mi esposa, a pesar de sus errores y su desavenencia. Pero entonces en el proceso de cambio, no es a ellos que tengo que cambiarlo. En el proceso de cambio, se supone que mi proceso de niño a joven y de joven a adulto fue un proceso de choques, crisis, caída, en el cual yo he tenido que aprender que la vida se arregla desde dentro. Cuando yo me arreglo, me ajusto a la vida, no arreglo el entorno, no arreglo la vida para que se ajuste a mí, como aquel rey que quería eh, le molestaban las piedras del reino y mandó alfombrar todo el reino. Y dice Anthony de Melo que el bufón del palacio se ríe y le dice, ¿no sería mejor que te alfombrara tú los pies a que alfombres el reino? Si vemos el panorama sucio, ¿hay que limpiar el panorama o limpiar el lente, que es lo que nos empaña toda la visión? A veces queremos cambiar al hijo, cambiar a la esposa, cambiar el mundo, que vemos con claridad que tienen sus fallos, no es que no lo tengan, pero nuestra necesidad de cambio es también un error. Nuestra necesidad de controlar al otro es también un error, porque no podemos bien nosotros con nosotros mismos
para uno ponerse a cargar con la vida del otro, cuando al final el otro al final llegará solo. Mis padres, por más que me amen, están viviendo su vida, no la mía. Yo voy donde mis padres, le asisto, me aman, me quieren, pero no es verdad que donde yo voy, lo que yo decido, estoy llamándolo y tienen ellos que estar. Eso es mentira. Mis hijos viven su vida, la de ellos. Entonces, hay que entender que cuando tú estás de frente a un tesista, estás de frente a un conductor de su propia vida. Es una persona libre para echar para atrás o echar para adelante, para salir de la universidad o progresar, para ser un fiel seguidor de lo que tú le digas o un mal seguidor. Eso hay que respetarlo. Eso significa respetar a la persona. Jesucristo le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, vende lo que tiene y sígueme, yo seré tu riqueza. Y el tipo no, y Jesús no le cae atrás y que ven, pero mira, no es proselitismo, es profesionalidad. Jesucristo tiene que cumplir su misión, no atrapar a la gente, el que quiera. Él les dijo muy bien si quiere, el tipo se va y lo deja ir. Eso es libertad. Mario Andrés tiene que llegar él al cielo o al infierno, pero yo estoy aquí para acompañarlo, no para agarrarlo y direccionarlo, ¿no? O sea, el conductor ya está dentro y Dios respeta esa fuerza que conduce la vida interna de la persona. Entonces, ¿quién soy yo para ponerme a manipular la vida del otro? Entonces, yo le decía que la verdadera crisis que enfrenté era que yo quería introducirle mi yo a Mario Andrés. Yo no lo veía, pero cuando él comenzó a desatarse, entonces la queja que llegó es como, y yo, y mi ser papá. Lo importante no era su ser hijo, lo importante era mi ser padre. Entonces un poco ese es el discurso. Lo importante no es mi ser asesor, lo importante es su ser tesista, es su protagonismo, no es el mío. Por lo tanto, yo estar presente, acompañar, abrir caminos, enseñar lo ideal dentro de lo posible, lo mejor que pueda, en el terreno que se me da. Pero hay que dejar que la planta crezca en su nivel de crecimiento. Él es el que tiene que crecer, no yo en él. No es mi tesis, y que es una tesis firmada por el profesor Martín Astacio. ¿Qué van a pensar la tesis? Una tesis salida de Martín. No, no es la tesis de Martín, no es mi nombre el que luce ahí, es el nombre del tesista y mi orgullo no está en que tenga la mejor calidad, sino en que el muchacho haya subido un escalón de menos humano a más humano, de menor persona a mejor persona. Si lo hubieran visto antes de yo ayudarlo, la tesis seguramente fuera más desastrosa que a lo que llegó, que para él es un éxito y para el mundo tal vez Martín no debió rebajarse de esa manera. No es rebajarse, es ayudar a que el otro crezca. Pero uno normalmente está con sus propias exigencias, persiguiendo su propia grandeza al querer construir a otro. María Guerrero, que nos tiene la mano levantada hace ratito. Se escapó. Tiene que abrir el micrófono si está hablando, María. Bien, Víctor Tineo, en lo que María entra. Entonces, maestro, ¿usted no cree en el dicho aquel de que el árbol que crece torcido no endereza su rama? Claro que no, Víctor. Si eso fuera así, el trabajo del educador no tendría sentido. La persona es libertad, esa es la grandeza. Y Jesús, cuando Jesús vino predicando conversión, tampoco tiene sentido si la humanidad a la que él está hablando, una humanidad adulta, ya está formada, y no voy a decir que no tenga esquemas psicológicos formados y esquemas endurecidos que no se puedan cambiar, pero la libertad siempre está presente, la capacidad de uno posicionarse de frente a sus fallos, de frente a la vida que ha vivido y de frente a sus imposibilidades.
porque es posible que yo tenga conductas que yo no pueda manejar, lo cual no significa que yo no me pueda elevar sobre eso, darme cuenta y tomar una posición y saber que necesito ayuda y saber que necesito médico y saber que necesito de Dios. Tal vez yo no pueda controlar, manejar mi conducta porque crecí torcido, lo cual no significa que no sepa que necesito ayuda y dónde buscar esa ayuda, lo cual no significa que no pueda tomar otra decisión, porque en el momento que se elimina mi libertad, ya no hay un ser humano. En el momento que ya no se puede, uno no puede tomar una decisión ni pensar qué puedo hacer de frente a un problema, entonces ya no hay un ser humano. Estaremos hablando de un animal o de un árbol. Entonces, eso se decía de otra manera en mi infancia. Árbol que crece torcido, es difícil que su rama endereza. Ahora lo hemos dañado. Ahora decimos, jamás su rama endereza. Bueno, pero no somos árboles, somos personas. Y ser persona es siempre apertura a decisión. Entonces, tú decides hacer otra maestría, tú decides coger un caso o no cogerlo, tú decides necesario levantarte por la mañana o quedarte acostado, tú decides actuar de otra manera o seguir actuando, pero la vida es decisión. Todos los días estamos de alguna forma desafiados, confrontados por la vida, y todos los días tenemos que estar posicionándonos y tomando decisiones. Y si eso es así, entonces no podemos condenar a una persona a que es un caso imposible. No hay casos imposibles. Los locos o los, qué sé yo, o los muertos, y todavía eso están en espera de ayuda más profesionalizadas y más espirituales. O sea que no. O sea, el ser humano está llamado a crecer siempre, a mejorar siempre. María, vamos a escuchar. Sí, buenas noches, profe, para todos los compañeros. Buenas noches. Eh, María, escuchando... tú me desplazas a mí con tanta elegancia y luz. Ay, gracias, gracias. Sí, sí, vamos a ver, te escuchamos, María. Sí, escuchando su disertación de manera detenida y reflexionando al respecto, estoy de acuerdo con que realmente tenemos que dejar que el estudiante, el sustentante o los sustentantes sean los protagonistas de su trabajo. Se ganen el mérito, ya sea por el esfuerzo, por lo bien o por lo mal que lo hayan hecho. Sin embargo, yo soy un poco enfática y tengo unos estándares un poquito no tan cuadrados como usted decía cuando empezó al principio, pero sí tengo algunos estándares de exigencias mínimos que entiendo le pueden ayudar mucho al alumno porque necesitan a veces de ese soporte, de esa supervisión para que la calidad se evidencie en el trabajo. A veces ellos se enfocan en preparar un proyecto que estéticamente se vea perfecto, muy bonito, bien redactado, aparentemente. Pero cuando uno comienza a revisarlo, a leerlo detenidamente, se encuentra con incongruencias e informaciones que realmente o no se corresponden con la temática de la tesis durante el desarrollo, o realmente no son lo que deberían de ser según el apartado. Yo me he encontrado con tesis que dicen que las conclusiones son las recomendaciones y viceversa. Entonces, en principio se ve todo muy bien y el profesor es que dice, no, eso está excelente, pero no se van a la parte final, no lo leen completo. Yo soy un poquito meticulosa en esa parte y todavía me preocupo de que cuando ellos vayan a exhibir un documento que tenga mi firma, yo lo haya leído completo. Así, aunque él se gane el galardón por lo excelente que lo hizo, o no pase por los errores que tuvo, yo tengo una conciencia de que yo verifiqué ese trabajo y vi más o menos la capacidad que él tenía cuando fue a defenderlo. Y entiendo que esa parte nunca debemos dejarla porque ese acompañamiento debe llegar más o menos hasta ahí, de darle ese visto bueno de manera real, no simplemente porque se ve bien el trabajo firmarlo y ya. Ya. Gracias, María. Sí, estoy de acuerdo contigo. Profe, yo quiero, profe,
Mercedes Campuzano. Profe, yo quiero decir algo también para que nos responda a mí y a María junta. Díganos, sí, Mercedes. Profe, mire, profe, sí, yo dirigí una escuela de posgrado y una escuela de posgrado, esa escuela de posgrado era de educación. Y yo tenía unos maestros tan difíciles, exigentes. Cuando un maestro dominicano se gradúa de doctor, exige mucho. Y entonces lo que yo hacía era, también me encanta esa parte que usted ha manejado con el tema de la humanización de los procesos de acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de sus tesis. De verdad, y voy a escribir un artículo, quiero escribir un artículo y usted me va a dar la asesoría porque usted fue que me prendió el bombillito. ¿Por qué? Porque los maestros son muy exigentes. Lo que yo hacía era, yo tenía unos turpenes, unos gurús fuertes, y lo que yo hacía era que todos esos muchachos que ellos desacreditaban, se la ponían difícil, porque el muchacho es eso lo que usted hace. Es como como llega un niño a educación inicial, un muchacho que llega a un posgrado con una educación mala como la nuestra, que no sabe leer y escribir, menos va a saber construcción de ciencia, de proceso científico. Entonces ellos lo ven como doctores como ellos. Y yo lo que hacía era que me quedaba con todos los rezagados, con todos. Profesor, yo quiero decirle, yo tengo una muchacha que yo quiero que esa muchacha sea investigadora social. Y yo la voy a invitar a esta maestría a ella. Esa muchacha fue una muchacha que estuvo 2 años dando vuelta y todo eso rezagado, yo me quedé con ella. Yo saqué, cuando examinaron a esa muchacha le pusieron un 97. Hizo una tesis porque el tema de ella es un tema, ella quería resolver un tema de deserción escolar en su escuela. Y se fajó a trabajarlo. Y nadie la ayudaba, y no, que ella era una vaga, y ella quería hacerlo cualitativa. O sea, llevaba mucho proceso cualitativo porque tenía que hacer muchas intervenciones con sus padres, con la familia. Eso era deserción escolar. Entonces, y factores multidimensionales que tienen que ver con la familia, con la disfuncionalidad de familia, etcétera. En fin, que esos mismos turpenes, que esa muchacha la despreciaron por 2 años, la pusieron a coger lucha, después la tuvieron que graduar con un 97 su tesis. Yo la acompañé por 6 meses, 6 largos meses. En fin, que, profesor, ese tema, mire, eso que usted dice, yo me identifico. Más que conocimiento, nosotros necesitamos trabajar nuestras actitudes como ayudante, como maestro para enseñar a la gente a hacer ciencia. Nosotros necesitamos humanizarnos, una actitud. Yo lo digo, porque yo vengo de la UAS, egresada de la UAS, y si fuera por una gente que se llama Víctor Hugo de Lance, él siempre me confundía, me decía, vete para Barahona y ponga un salón de belleza. Si fuera por él, yo tuviera en Barahona Víctor Hugo de Lancer. Y entonces, pero esa es la actitud que nosotros llevamos. A los que son más jóvenes, les aconsejo que enseñen a la gente y que tengan paciencia y que le pongan pasión a eso. Porque, por ejemplo, con el nivel de desarrollo de la ciencia que tiene este país, nosotros vamos a necesitar enamorar a la gente para que vaya y haga una tesis y después quiera hacer otra y después quiera publicar y quiera profundizar. Pero nosotros tenemos que hacer conciencia de la situación que tiene el contexto para nosotros conquistar esos corazones de esos muchachos que tienen muchísimas dificultades. Así que, profesor de Bella, ojalá que usted me cambie el ejercicio por el ejercicio de la guía de la tesis, de la guía del reglamento, por eso. Ese es un tema que hay que trabajarlo. Vamos a negociar, profe. Bueno, Buenas noches, gracias. sí, bueno, Profesor, yo quisiera contestarle a Víctor y en el mismo contexto de Mercedes, si es posible. En cuanto a los cambios, como Mercedes estaba hablando, hubo un cambio en una persona.
A mí me pasó con un joven que cuando yo lo examiné, yo no entendía su letra. Y llegó ahí a la universidad y estaba como en el tercero o el cuarto cuatrimestre. Yo me senté, lo llamé y le dije, y me reuní con él a solas y le enseñé el examen y le dije, ¿qué tú crees que yo debo hacer con este examen? Míralo. Y el muchacho trabaja en La Sirena. Y yo ni siquiera entiendo tu letra. No sé, tú tienes que poner un esfuerzo, tú tienes que llegar más allá si tú sabes que tú tienes esta limitación. Y estuvimos hablando. Yo quiero que usted sepa, profesor, que ese muchacho se ha convertido en una persona extraordinaria. Los demás compañeros dicen que es mi hijo, porque inclusive en las clases yo siempre le llevo libros o capítulos para que ellos hagan resumen. Y hubo un resumen de un libro de Rich DeVos, que es uno de los cofundadores de Amway. Sin embargo, es un motivador o era un motivador excelente. Y bueno, él hizo cada uno debía leer un capítulo y exponerlo en cierto día. Él hizo un resumen increíble, una persona que apenas podía escribir. Y en esa clase invité a un especialista, un dominicano, y ese señor hizo su exposición y dijo, y al final levanta la mano, y el señor le dice, dígame, dice, como diría Rich DeVos, yo estoy orgulloso de usted. Y así, o sea, supo cómo combinar algo que aprendió y mencionar como cita a un escritor. Y lo han promovido en La Sirena y se dirige excelentemente. Y cuando hace un trabajo, tal vez no lo hace tan perfecto, pero yo sé que al leerlo está hecho por él, con sus palabras, porque la mayoría copia y pega, o lo que uno se da cuenta. Pero ese joven, para mí, es un ejemplo de que puede la persona cambiar. Y como maestro, como decía Mercedes, uno tiene que humanizarse. Y yo también, yo era muy rígida, yo tenía unos estándares, usted sabe, que no leen, que no escriben, que no... Sin embargo, he ido aprendiendo, todavía me falta mucho, pero aprendiendo a comprenderlos y a dedicarle un tiempo, que eso es muy importante. Y ese para mí es un ejemplo, ese joven. O sea, es increíble como yo he visto el cambio en él y el crecimiento como estudiante, y yo sé que va a ser un profesional excelente porque ya él está consciente de sus limitaciones y está trabajando en ellas. Eso era lo que yo quería como poner en el contexto. Perfecto. Tanto el aporte de Mercedes como el de Noemí, de frente a lo que se llama la actitud de ser soporte y acogida a pesar de las heridas que uno recibe, porque entonces el otro viene con deficiencias que cuestionan, que mutilan, que golpean la formación que uno trae. Y uno, entonces los esquemas de exigencia de uno se disparan. Entonces cuando la exigencia de uno es agresiva, lejos de ayudar al otro, lo que hace uno te lo hunde más. Vete para Barahona, tú no sirves. Le envía uno mensajes de destrucción. Pero si pasa todo lo contrario, llama sola a tu hermano, se siente acogido, le brinda un espacio en el que el otro se encuentre consigo mismo y con su deficiencia, entonces el otro, lejos de sentirse golpeado, herido por el asesor, encuentra un afecto, un apoyo, un motivo y se dispara a crecer. Eso es tal vez la parte más bonita de ser profesor, que el otro se sienta ligado a ti. Fulano me ayudó a mí a crecer en la vida. Y un poquito así, antes de darle a Víctor la palabra, lo que nos decía María, no estamos de frente a la no profesionalidad, claro que sí, o sea, claro que hay que darle al muchacho, el muchacho no viene sabiendo metodología, el metodólogo es el asesor, entonces el asesor tiene que crearle el camino para que él lo recorra
Entonces el asesor tiene que crearle los pasos y para que él lo vaya construyendo y creando contenido de forma ordenada. Pero eso bajo una relación no de imposición en la que se pone a valer el protagonismo del asesor, sino siempre respetando, valorando, silenciándose uno a sí mismo en su propia estima para darle lugar a la estima del tesista. Víctor. No, solo quería decir, después de escuchar a Mercedes y Noemí, con esas expresiones del significado de la humanidad, como usted lo ha dicho. Una canción de Silvio Rodríguez dice algo así como, solo el amor convierte en milagro el barro. O sea, que hay que estar lleno de amor para entender y comprender que es posible sacar del barro un milagro. Y se puede hacer muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto al tema de la humanidad. ¿Quién es el autor? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Maestro, Lidia. ya se nos fue definitivamente, ¿puedo aportar algo? Nos queda un minuto, Lidia. Ah, bueno, está bien, está bien. Dinos. No, eso mismo, que realmente ese acercamiento entre el estudiante y el tesista y el asesor, yo creo que es algo súper, súper importante y que marca un antes y un después en la vida del tesista. O sea, en su vida profesional, lo que le deje el asesor, si lo marca negativamente o lo marca positivamente. Eso creo. Bueno, y al final, el verdadero aporte uno no lo hace con el muchacho que es independiente, capaz, potente. Ese llegó bueno y a pesar de ti seguirá bueno. El verdadero aporte significativo lo haces tú cuando eres piedra de apoyo para aquellos que vienen enfermos, aquellos que vienen caídos, imposibilitados, y tú lo ayudas a levantarse. Ahí es donde tú haces el milagro, porque ya cuando es ayudar a los que vuelan y el milagro llegó hecho. Entonces tú lo único que hiciste fue darle comida, él vino con sus alas. Exacto, vino con sus alas. Pero cuando viene alguien caído y sin alas, entonces que tú tienes que doblarte y romperte a ti mismo y morir a tu orgullo y darle tu lugar a otro, ya eso es cumplir con aquella dimensión humana que requiere también la profesión, un nivel de paternidad que va más allá de la profesionalidad. No solamente se es profesional, también se es amigo. No solamente se es competente, sino que también se es